bien, hola a todos, ¿cómo están? Les agradezco por haber venido nuevamente a mi canal. Y aquí, después de de aproximadamente un mes y medio sin actividad en el video, traigo un nuevo problema. Esta vez con un argumento de universidad, cálculo integral, cálculo 2, llamado en varias diferentes universidades con diferentes nombres. Muy bien, entonces tengo el siguiente problema. Tengo una integral indefinida o una antiderivada que tendré que ir a calcular, ¿de acuerdo? La integral es la siguiente. Integral de x sobre 1 menos el seno de x. Como podemos ver, es trigonométrica. La función está dada por lo siguiente. Observen. Ese diferencial yo puedo sacarlo de ahí y ponerlo acá. Por lo que aquí quedaría un 1. La expresión no está alterada en lo más mínimo, porque el diferencial multiplicado por 1 me volverá a dar el diferencial. Y es exactamente lo que tenía al inicio en el problema, en la parte superior, en el numerador de la función. ¿De acuerdo? Entonces vemos, es una función compuesta. Es una función dada por una función racional que en el denominador tiene otra función compuesta, porque está dada por la resta o por la suma, bueno, entre una función menos seno y una función constante 1, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, el problema solo me dice que calcule el antiderivado, la integral indefinida de esta función. Bien. ¿Cómo podríamos hacer aquí? Existen dos métodos tradicionales para resolver este tipo de problemas, este tipo de integrales, en los cuales tenemos un denominador en términos de una función trigonométrica y un numerador igual a un determinado número. ¿De acuerdo? En este caso es 1. En este video, para no hacerlo muy largo, por falta de tiempo, voy a hacer uno de los dos métodos, que es el siguiente. En otro video explicaré el segundo método. El primer método consiste en multiplicar todo el integrando por la conjugada del denominador. Vamos a probar. Entonces tendré la integral de 1 sobre 1 menos el seno de x, y eso multiplicará a la conjugada del denominador, que sería 1 más el seno de x. Recordemos que la conjugada es similar a la expresión que tenemos, solo que cambia su signo, ¿de acuerdo? Entonces el signo menos evidentemente cambiará por un signo más, y todo eso sería el integrando. Luego quedaría el diferencial en términos de x. Muy bien, entonces vamos a proceder a multiplicar y dejar todo en una sola fracción. Entonces 1 más el seno de x por 1 queda indiferente. Mientras que abajo tendríamos 1 menos el seno de x por 1 más el seno de x. Vamos a hacer un poco más larguita la rayita de la fracción, y todo eso por el diferencial de x, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden observar, en la parte del denominador se nos ha formado un producto notable, que sería la diferencia de cuadrados perfectos ya factorizada. Estos serían los dos factores de una diferencia de cuadrados, por lo que podría reescribir dicha expresión en el modo siguiente. El símbolo de la antiderivada queda igual, y copiaría el numerador, que queda idéntico, y el denominador descompuesto en el producto notable. Perdón. Que esto sería como tener a menos b multiplicado por a más b, y eso es un producto notable. Son los dos factores que conforman una diferencia de cuadrados. A más b por a menos b es igual a a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado. Lo mismo que voy a escribir aquí. Entonces tendría 1 elevado al cuadrado, poner los signos de agrupación, menos seno de x elevado al cuadrado, y todo eso por el diferencial. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Entonces esto lo voy a borrar. Ay, he ido al borrador. Lo voy a borrar y listo. Continuemos. Entonces abajo tendría la expresión
1 más el seno de x sobre 1 menos el seno al cuadrado de x. Todo eso por su respectivo diferencial. ¿De acuerdo? Bien. De ahí, ¿qué más podríamos hacer? La integral indefinida posee dos propiedades de linealidad. Cuando un coeficiente está acompañando al integrando, dicho coeficiente sale de la integral. Y análogamente, cuando una integral está compuesta por una suma o una resta de términos que se encuentran en el integrando, como en este caso, ¿qué se puede hacer? Aplicar la propiedad de linealidad para la suma. Veámoslo así. Primeramente, dejemos la integral idéntica y vamos a separar estas expresiones. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Simplemente estoy separando las expresiones. ¿De acuerdo? 1 más 1 sobre 1 menos seno al cuadrado de x más seno de x, ¿verdad? Todo el seno de x sobre 1 menos seno al cuadrado de x. Todo por un solo diferencial. Bueno, esto sería todo el integrando. Lo único que he hecho, o la operación que he efectuado dentro del integrando, simplemente ha sido separar la fracción en dos fracciones homogéneas. Homogéneas quiere decir que tienen el mismo denominador. Pueden ver, y si yo realizo la suma de las fracciones homogéneas, voy a tener una sola fracción que me va a dar como resultado lo que tengo aquí arriba. Es un proceso indiferente, es una manipulación algebraica. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora vamos a continuar. Nosotros sabemos por la identidad pitagórica, nos dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de ese mismo argumento de x es igual a 1. Si yo en esta identidad pitagórica, ojo, esta identidad es muy útil, por eso se las escribo de nuevo, nos dice que, como es una identidad, puedo tratarla como ecuación. Así que si yo despejo coseno al cuadrado de x y lo dejo solo, tendría 1 menos el seno al cuadrado de x. ¿De acuerdo? Y es exactamente lo que yo tengo aquí en este denominador. O sea que yo este denominador lo podría escribir simplemente como coseno al cuadrado, uy, parece un alfa, de x. Van a ver por qué he hecho eso. Entonces tendré la integral de 1 sobre coseno al cuadrado de x más seno de x sobre 1 menos seno al cuadrado de x, dijimos que era coseno al cuadrado de x. Todo eso queda dentro del integrando y por su respectivo diferencial. ¿De acuerdo? Continuamos. Entonces, muy bien, ya más o menos está avanzando un poco en este problema. Y ahora vamos a aplicar lo que yo dije anteriormente, propiedad de linealidad de la integral indefinida. Cuando tenemos un integrando que está compuesto por sumas o restas, podemos dividir o distribuir la integral para cada una de las fracciones que conforman el integrando. Entonces simplemente dividiré todo. La integral de 1 sobre coseno al cuadrado de x por su respectivo diferencial. Más, vuelvo a dividir la integral de seno de x sobre coseno al cuadrado de x por su respectivo diferencial. Bien, y ahora vamos a ver cuál de las dos, vamos a resolver, todo se reduce simplemente a resolver las dos integrales que han surgido. La primera es muy fácil, sabemos que el inverso multiplicativo del coseno es la secante, y como aquí tengo un coseno al cuadrado, su inverso multiplicativo sería cosecante al cuadrado. Secante al cuadrado. Entonces tendría la integral de secante al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Porque 1 sobre coseno es secante y 1 sobre coseno al cuadrado sería secante al cuadrado. ¿Por qué?
secante es el inverso multiplicativo del coseno. Secante es 1 sobre coseno. Así que secante al cuadrado es evidentemente 1 sobre coseno al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahora la otra integral la escribimos tal cual está. Bien, la integral de secante al cuadrado es una integral inmediata, ¿de acuerdo? La integral de secante al cuadrado es inmediata. La integral de secante al cuadrado, acuérdense siempre que es la tangente de x. Asimismo, como la integral de la cosecante al cuadrado de x es menos cotangente de x. O sea, esta integral de aquí es inmediata. Ya murió una parte del problema. Una parte del problema está solucionado. Nos queda otra parte, nos queda resolver la integral que está aquí al otro lado. Y para ello vamos a aplicar una técnica de integración. La primera técnica de integración que se aprende es la llamada técnica por cambio de variable o técnica por sustitución. Y es la que vamos a aplicar en este momento. Entonces, a la primera integral dejémosla tal cual está, porque todavía no la vamos a resolver, ya que lo que haremos será resolver al final las dos integrales, ¿de acuerdo? Pero esta tendremos que dejarla expresada en un modo en el cual de la función compuesta se pueda llegar a una función simple. Y es evidentemente esa la utilidad del cambio de variable. Entonces, para esta integral que está en el segundo miembro de la operación, vamos a aplicar un cambio de variable. Vamos a decir que u va a ser igual a coseno de x. Ya van a ver por qué estoy poniendo que u sea igual a coseno de x. ¿De acuerdo? Tomamos cualquiera de las dos cualquier función que se encuentre o cualquier expresión que se encuentre dentro de la integral. Y tenemos que buscar un modo en que el diferencial de u se relacione al diferencial de x. Ese es lo difícil del cambio de variable, que a veces no se sabe qué expresión sustituir. Es todo cuestión de práctica. En este caso yo voy a coger el coseno. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque la derivada del coseno es el seno. Es el menos seno, perdón. Entonces vamos a derivar u con respecto a la variable x. Entonces la derivada de coseno es el menos seno de x. ¿De acuerdo? Y entonces al despejar el diferencial tendría esto. ¿De acuerdo? Y pueden ver que ya el du quedó en términos de dx. Y este menos, como al ser una igualdad, puedo multiplicar todo por menos 1 y el menos quedaría de este lado. ¿De acuerdo? Y ahora volvamos a reescribir todo. Integral de secante al cuadrado de x por dx más la integral de seno de x por dx, ya sabemos que es igual a menos diferencial de u. Entonces tengo menos diferencial de u. Y ya sabemos que coseno de x es igual a u. Como en el denominador tengo coseno al cuadrado, eso será igual a u al cuadrado. Y como pueden ver, ya logré construir una función simple a partir de la función compuesta. Reescribamos de nuevo la integral. Las dos integrales, mejor dicho. Muy bien. La integral de secante al cuadrado de x por su diferencial. Ese menos lo puedo sacar de la integral por propiedades de linealidad. Es como que tuviera un menos 1 multiplicando a du. Y como les dije anteriormente, cuando tengo un coeficiente en el integrando, yo puedo sacarlo de la integral. ¿De acuerdo? El coeficiente menos 1 quedaría multiplicando a toda la integral. Y esto me quedaría la integral de 1 sobre u al cuadrado por du. Bien, continuemos. Integral de secante al cuadrado de x por su diferencial menos la integral de... Puedo escribir el 1 sobre u al cuadrado como su inverso multiplicativo. Entonces tendré u elevado a menos 2. El inverso multiplicativo siempre manda el denominador al numerador con el exponente negativo. ¿De acuerdo? Bien, y luego tendría du. Y ya las dos integrales son integrales simples.
tienen que saberse muy bien la tabla de las integrales, o sea, las integrales inmediatas. Entonces la integral de secante al cuadrado nosotros dijimos que era tangente de x. ¿De acuerdo? Porque derivando la tangente, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Luego menos la integral de u a la menos 2. Cuando tenemos estas expresiones elevadas a un número cualquiera, a un número que no sea 1, entonces, un número que no sea menos 1, perdón, tenemos la siguiente expresión. Tenemos la misma base y a ese exponente le sumamos 1, por lo que tendríamos menos 2 más 1. Y toda esa expresión la dividimos entre todo el exponente. Bien, y finalmente vamos a sumar la constante de integración. Siempre va sumada la constante de integración, porque es una integral indefinida. No sabemos qué integral específica es, lo que sabemos es que es una integral. ¿Ya? Entonces tendría tangente de x menos 2 más 1, menos 1. Menos 2 más 1, menos 1. Más la constante de integración. Ese menos puedo pasarlo a multiplicar este menos que está acá. Por lo que me quedaría menos por menos más. ¿De acuerdo? Y ese 1 ya es irrelevante. Ya puedo no ponerlo. Entonces tendría simplemente esa expresión. Y otra cosa importante, cuando hacemos el método de sustitución o el método de integración por cambio de variable, la nueva variable tiene que volver a quedar en términos de la primera variable. Entonces me quedaría finalmente que lo siguiente, tangente de x más coseno de x, todo eso elevado a la menos 1, porque u era el coseno de x, más nuestra constante de integración. Y esta de aquí sería la respuesta a esa integral, a la integral que teníamos al inicio. Tangente de x más coseno de x elevado a menos 1 más una constante de integración. Y esa sería entonces la respuesta a este problema. Muy bien, espero que les haya servido. Ha sido un gusto poder ayudarlos nuevamente y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.